Agrupa Fundación. Bueno, pues vamos a clausurar el acto del Congreso, el sexto Congreso SABEC. Como pasa el tiempo, llegamos 6. Y yo creo que, como siempre, hemos intentado que la conferencia de clausura pues, sea un evento importante, ¿no? Este año ya visteis ayer por la mañana el magnífico taller epistemológico experimental que nos dio ustedes. Y, bueno, pues os presento de nuevo para los que os hayáis incorporado hoy al Congreso, al profesor Freixa. Bueno, quiero reivindicar un poco el papel ahora de Cataluña en el conductismo en el resto del Estado español, porque allá por los años 60, a finales de los años 60, se crean realmente los primeros núcleos, la primera gente que empieza a leer a Skinner, y lo que es sin duda el primer origen de lo que es el conductismo radical en nuestro país se debe a una serie de profesores que estaban entonces en la Universidad Autónoma de Barcelona, a un grupo de gente que hace cosas tan curiosas como, por ejemplo, en el Club de Llobregat, que es un sitio donde yo tengo familia, donde voy recientemente, y paso siempre por un edificio que se llama el edificio Walden, hecho por el arquitecto Bofill. Se reunía con aquella gente rara que empezaba a estudiar psicología y que había leído Walden II y que empezaba a pensar en sueños utópicos durante todavía la dictadura de Franco. Y aquel edificio, lo que me contaron, yo lo veo por fuera y tal, pero que inicialmente se hizo con la idea de que era una comunidad de vecinos y donde había, por ejemplo, una planta entera como de comedor comunitario, etcétera. Es decir, se intentaba de alguna forma hacer algo parecido a lo de Skinner. Naturalmente aquello se quedó en un edificio nada más, pero, por ejemplo, de aquella gente, de aquellos profesores, surgió una editorial que fue esencial, la editorial Fontanella, que fue la primera que empezó a publicar las obras de Skinner y de otros autores de conductismo radical y de análisis de la conducta. Y bueno, fue en esa época, yo que también soy alumno de una universidad, no en este caso autónoma, sino de la Central de Barcelona, donde me licencié también, fue allí en donde se licenció, en aquella época, a finales de los 60, principios de los 70, Freixas en Barcelona. De ahí él marcha a Francia, donde después fue profesor, primero en la Universidad de Lille y después en la Universidad de la Picardía, en Amiens. Estuvo quizás en el segundo, yo creo que el segundo peor nicho ecológico para el conductista. Yo creo que el peor de todo es Argentina. Y después de Argentina, yo creo que Francia. No sé, al final, últimamente Argentina sí ya ha evolucionado bastante bien. Es decir, en un sitio donde, por un lado, el conductismo radical skinneriano, yo recuerdo que se era muy criticado porque era algo así como, era muy criticado por la izquierda francesa, por el Vigne-Roche, ¿no? Es decir, en el sentido de que el conductismo era como muy producto típicamente americano, ¿no? Y como algo medio fascista o prefascista, no sé decir. Esa era la visión que salía en los años 60, como salía el conductismo. Y además tenía una fuerte influencia el psicoanálisis. Sí que tienen, es decir, en la cultura francesa el psicoanálisis sigue siendo fuerte y lo era muy fuerte. Y allí que se fue Esteve con la única alma de su palabra, tratar de convencer a los alumnos de psicología de que a lo mejor no eran las cosas así, a lo mejor hay cosas de otra forma. Siempre, yo creo que se sintió muy solo en ese sentido, pero bueno, no dejó nunca de luchar por la defensa, ¿no? de las ideas. Y como buen conductista, yo creo que es algo que nos diferencia los conductistas del resto de los psicólogos, y eso viene desde la fundación, es decir, desde el mismo Watson. Los conductistas siempre nos preguntamos qué estamos haciendo, qué sentido tiene lo que hacemos. Es decir, esa reflexión acerca de la propia conducta, en este caso de la propia conducta como psicólogo, ¿no? Y claro, eso nos hace además también que tenemos muchos amigos, porque claro, solemos ser un poquito capito brillo, ¿no? La psicología. Pues bueno, yo creo que este también pertenece a este es un conductista genuino, es decir, una persona que se hace las preguntas de cuidado, ¿qué hay de lógica detrás de lo que dices? ¿Qué significa lo que piensas? ¿Qué significa el que adoptes una u otra doctrina de psicología, etcétera?
Y bueno, hoy nos va a gratificar a todos, seguro, con una charla de insostenible levedad del lenguaje, en donde va a vernos las trampas que tiene el lenguaje ordinario, las implicaciones que tiene sin más ciertas palabras, etc. Os dejo con ustedes y les agradecemos a todos vuestra presencia y vuestra participación en esta gran familia que se está convirtiendo, ¿sabes? Muchas gracias. Antes que todo, les tengo que pedir disculpas porque, contrariamente a mi manera habitual de hacer, que visteis un poco ayer en el taller, yo nunca he dado una clase, nunca, con un papel en la mano, ni con un guión, ni con nada, ni siquiera con PowerPoint. Yo una tiza y una pizarra siempre han sido suficientes, y con micro en mano, siempre para arriba, para abajo, muy teatral y tal. Pero ocurre que el castellano que estoy utilizando no es mi lengua ni materna ni habitual. Con 40 y pico años en Francia, pues mi lengua actualmente más natural es el francés, luego el catalán, porque aquello de que es la materna, y el castellano lo uso muy poco. Y cuando improviso me sale cantidad de galicismos, de catalanismos y tal, y como que quería pues no perderme y ser preciso, escribir a la conferencia, y cosa que, repito, a mí no me gusta en absoluto, la voy a leer, que siempre es mucho menos simpático, mucho menos vivo y tal, pero bueno, es lo que hay. Y antes de comenzar mi charla propiamente dicha, pues permítanme que me robe unos instantes para agradecer sinceramente a los organizadores de este evento el que me hayan invitado, especialmente a Andrés García, más conocido con el alias de Gargar para los viejos. Y quisiera dejar claro que no se trata de un agradecimiento forzoso, que ya se sabe que hay que empezar con esas frases, aquello de cumplimiento, ¿no? que cumplo y miento, no, lo digo con el corazón, de verdad. En nombre, pues, de una ya vieja amistad, con mucho gusto he aceptado abrir un pequeño paréntesis en mi feliz y envidiable vida de jubilado, que se la recomiendo a todo el mundo. Yo se lo aseguro. La jubilación, como su nombre lo indica, jubilación, los franceses llaman a eso, y algunos españoles, el retiro. ¿Qué retiro? Al contrario, eso es para adelante, ¿no? O sea, la jubilación es el mejor invento que la humanidad ha hecho después de la rueda. O sea, es algo... Ustedes no saben. Y yo veo colegas que, bueno, que ahí ya llevan con 65, 68, 70 años y que dale, que te pego, y que no, que lo que hago está muy bien, que me lo paso muy bien, tal. Yo pienso, un día, de golpe y porrazo se van a encontrar viejos, jodidos, tal, y se van a decir, pero qué burro que he sido estos años que tenía yo aún de vida, con un poco aún de buena salud y tal, de no tomarme la jubilación a tiempos que... Ustedes saben, hay gente que se pregunta a menudo eso, de que si tenemos una vida o si tenemos dos vidas. Y yo he llegado a una conclusión radical. De hecho, tenemos dos vidas. Existen dos vidas. Y la segunda vida empieza el mismo día en que te das cuenta de que solo existe una. Así es. Y me di cuenta de eso, me jubilé y ya de ahí no me sacan, excepto con estas excepciones. Y también, ¿por qué no decirlo también? Por el placer de volver a Sevilla. Yo de verdad que siempre he dicho que Sevilla es la ciudad más bonita del reino, después de Barcelona, claro, evidentemente. Bueno. Como indica claramente el título que he escogido para esta conferencia, que es una referencia explícita al maravilloso libro de Milan Kundera, que supongo que se ha leído, y si no se lo han leído ya pueden levantarse ahora mismo, ir a la biblioteca y buscarlo, y también ver la película,
Les voy a exponer algunas reflexiones epistemológicas sobre el lenguaje que se han ido forjando en mi mente a lo largo de mis 35 y pico años de carrera. Como lo indicaba en el resumen que figura en el programa, es hoy en día una banalidad, un tópico afirmar que el lenguaje que utilizamos para referirnos al mundo que nos rodea, así como a nuestras interacciones con él, está fuertemente determinado por las creencias, las ideologías, las concepciones, aquello que los filósofos alemanes llaman la Weltanschauung, la visión global, ideologías y concepciones compartidas por nuestro grupo cultural de referencia, al que pertenecemos desde que nacimos, y que nos las ha transmitido casi con la leche materna misma, desde nuestra tierna infancia, sin que seamos forzosamente conscientes de su aspecto relativo en cuanto al espacio, el país en el que nos encontramos, y en cuanto al tiempo, a la época en que estamos viviendo. En otras palabras, el lenguaje con el que nos expresamos refleja y traduce las concepciones dominantes de la sociedad sobre el mundo en el momento en que se forjaron los vocablos que utilizamos. Les voy a dar justo un par o tres, creo que son 3 ejemplos, para que quede clarísimo lo que estoy intentando decir. Tomamos la palabra melancólico, palabra del ámbito de la psicología. Esta palabra define a un sujeto con tendencias repetidas y sostenidas a la tristeza, a la nostalgia patológica. Y nos viene del griego, de melas, que es decir negro, y cole, la bilis, bilis negra. Esto está claramente basado en la teoría de los 4 humores de Hipócrates, que postula la existencia de 4 y solo 4 principios, que él llamaba humores, en el cuerpo humano, y que son la linfa, la sangre, la bilis amarilla y la bilis negra. Y esos 4 humores y sus respectivas combinaciones son, para Hipócrates, lo que determinan nuestra conducta. Y es esta teoría la que desemboca en una tipología que ustedes conocen, ortogonal, con 4 los flegmáticos, los coléricos, los sanguíneos y todo eso, en función de la preponderancia de cada uno de esos 4 humores. Cuando utilizamos pues esta palabra, aunque no lo sepamos y todo eso esté ya muy superado, nos estamos refiriendo a una teoría que explica la conducta a base de 4 humores corporales. La palabra quintesencia, proviene de una manera totalmente transparente de la teoría de los 4 elementos, de nuevo 4, de número así poco mágico. 4 elementos, 4 esencias. 4 esencias que son la tierra, el aire, el fuego y el agua. Ustedes conocen todos esa teoría porque habrán visto todas la famosa película de Luc Besson con... Y esa teoría que ahora nos puede hacer reír mucho, porque para imaginar que todo lo que existe en el universo está formado por 4 solo principios, parece ridículo. Pero se lo tenían muy bien montado, esa teoría estaba muy... se la sabía muy larga. Cuando alguien intentaba cuestionar, es que esto no se puede decir, sí, ¿qué te lo voy a demostrar? Te lo voy a demostrar empíricamente. Mira, dame un pedazo de madera, tronco de árbol. Voy a poner allí en el hogar y le prendo fuego. El fuego lo ves, fíjate, el fuego antes no estaba y ahora fíjate cómo está saliendo de ese tronco. El fuego estaba ahí dentro, no se veía, justamente porque es necesaria
haya la acción de la quinta esencia, el flogisto, para poner en evidencia las 4 otras esencias, ¿no? Entonces, con el flogisto, que es lo que hoy en día casi llamaríamos el oxígeno, ¿no? Gracias a eso la combustión ha empezado y vemos solamente el fuego, pero no vemos solamente el fuego, también sale humo, que el humo es el aire, ¿no? Lo que es. Si os fijáis bien, con atención, van a ver que la madera, pues un poco suda, saca un poquitín de humedad, de agua que estaba dentro también y tal. Y al final, cuando ya se ha consumido, cuando ya ha salido todo el fuego, cuando ha salido todo el aire, cuando ha salido todo el agua, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda. Nos quedan cenizas, tierra. Y ahí estaba la demostración de la justeza de la teoría de los 4 elementos. Último ejemplo. La palabra animada o animado significa textualmente habitada por un alma, por una alma, y corresponde a la doctrina dualista de Platón, retomada por Santo Agustín, Santo Tomás, los padres de la Iglesia, según la cual los seres vivos están compuestos de un cuerpo, que es material y por ende mortal, y de un alma espiritual y por ende inmortal. El hombre es un ser animado, es decir, poseyendo un alma, mientras que las piedras, por ejemplo, son inanimadas, sin poseer un alma. Y según las épocas, se discutió apasionadamente, no solo acerca de saber si los animales tenían o no un alma, que era una cuestión, sino también si los indios de América tenían alma, si los negros tenían alma, y se lo juro, en una época se discutió si las mujeres tenían alma. Y por más que lo nieguen, la dicotomía soma, psique, cuerpo, alma, es la base misma del tan criticable concepto de psicosomático, que no es nada más que la versión laica de esta concepción dualista del cuerpo y del alma. Evidentemente, hoy en día las concepciones que dieron origen a estos vocablos, melancolía, quintesencia, tal y cual, han sido completamente abandonadas y el dualismo no goza de muy buena prensa entre la gran parte de la humanidad ilustrada, entre la cual en principio cabe incluir a los científicos. Sin embargo, y a pesar de ello, no hemos redefinido tales términos y continuamos empleándolos corrientemente, de la misma manera que seguimos diciendo que el sol se levanta o se pone, por más que la concepción geocéntrica haya sido destronada hace ya cientos de años y sustituido por la concepción heliocéntrica. Cuando una cultura, una civilización, cambia de paradigma, como diría Kuhn, aunque abro un pequeño paréntesis porque es casi obligado cuando uno pronuncia la palabra paradigma, es decir, citar a Kuhn, y leí una apasionante tesis doctoral de un individuo que identificó en la obra de Kuhn como 30 y pico acepciones diferentes de la palabra paradigma en la obra de Kuhn. O sea que había que saber de qué paradigma estamos hablando. Bueno, cuando una cultura cambia de paradigma, sería lógico, para evitar confusiones, para impedir que las antiguas teorías continúen vigentes en la mente de los ciudadanos, que se procediese a una revisión de la terminología en boga, a una especie de limpieza semántica radical
que erradicaría los vocablos que ya no tienen razón de ser, puesto que ya no cumplen con su misión primordial, a saber, describir correctamente el mundo. Pero raramente eso ocurre así, y vemos perdurar durante siglos palabras que remiten a conceptos totalmente pasados de moda. Y cuidado, que no hay que confundir nunca palabras y conceptos, que son cosas muy distintas. ¿Qué tiene en efecto de común a nivel conceptual el cielo del teólogo, el cielo del astrofísico, el cielo del meteorólogo, el cielo del pintor y el cielo del poeta? Y sin embargo, utilizan todos el mismo vocablo, cielo. Cielo. Imagínense ahora en una de esas tertulias de la televisión, ¿no?, que con ánimo de transversalidad y pues se invita a eso, a un teólogo, a un astrofísico, a un poeta, ¿verdad?, a discutir del cielo. Está clarísimo que no estarían hablando de lo mismo, en absoluto. A título de ejemplo de esas cosas pasadas de moda, ¿qué significará en un futuro muy próximo, si es que ya no es actualmente el caso, para los jóvenes, que solo han conocido como reloj los móviles, la expresión repártanse los naipes en el sentido contrario a las agujas de un reloj? Y ya lo digo, esto está más limpio que una catena. Tiene más paciencia que yo. O que las parcas no te corten los hilos. Bueno. Ustedes me dirán que es cierto, llevo razón. Gracias. Pero que ello no tiene demasiada importancia, porque hoy en día todos sabemos perfectamente, cuando decimos al ser amado, te quiero con todo mi corazón, niña, que el amor no reside en el corazón, como lo creían los antiguos, observando la evidente correlación entre el sentimiento amoroso y la aceleración del ritmo cardíaco. Y que no por decir que hoy el sol ha salido temprano estamos adhiriendo al geocentrismo. A mi vez, yo también les daré la razón, de nada. Pero siempre hay un pero, siempre hay un pero. Les recordaré que las concepciones erróneas de las que estamos hablando cayeron en desuso hace siglos. Y por consiguiente, aunque los vocablos heredados de ellas persistan, nosotros no hemos mamado dichas teorías, sino las que las han sustituido. Podemos, pues, sin caer en esquizofrenia, hacer malabares con el bilingüismo que supone utilizar palabras pertenecientes a una teoría a mano y manejar los conceptos de la teoría de sustitución con la otra mano. Malabarismos. Podemos, por la sencilla razón de que nos beneficiamos de un entreno muy largo, de una gimnasia mental muy ejercida. Pero sería prudente actuar así, jugando verbalmente con el fuego, en el momento mismo en que dos paradigmas antagónicos coexisten. En una época en que la batalla aún no está totalmente decidida, en que reina la confusión, en que la nueva conceptualización es tan reciente que incluso sus más fervientes defensores mamaron la anterior y tuvieron que deshacerse difícil y costosamente de ella.
en una época en que la nueva teoría es tan reciente que solo una élite instruida la ha adoptado frente a una gran mayoría que sigue prisionera de las antiguas concepciones. ¿Ven cómo hablo mal castellano? Honradamente, yo creo que no. Sobre todo teniendo en cuenta que casi siempre las antiguas concepciones, además de ser eso, muy antiguas y por consiguiente muy enraigadas y gozando del prestigio de la solera de todo aquello que es viejo, casa fundada en 1814, ebanista de padre a hijo desde 1700, o sea, es el prestigio de lo viejo, de lo antiguo, ¿no? Además de eso, presentan la gran ventaja de ser intuitivas. Es por ello que pudieron ser elaboradas por los hombres primitivos, porque se desprenden intuitivamente de la experiencia sensible, de la engañosa vía de los sentidos, como nos avisan los sabios. Mientras que las nuevas concepciones son casi siempre anti-intuitivas y tienen que vencer un gran número de obstáculos, una gran resistencia antes de imponerse. Ayer hablábamos de la resistencia al cambio. Resistencia que puede durar varias generaciones. Recuerden, si no, recordarnos la palabra exacta porque ustedes no saben, manera de hablar. Recuerden, si no, la lentitud con que se pasó de la alquimia a la química, de la tierra plana a la tierra redonda, del geocentrismo al heliocentrismo, sin hablar ya de las reticencias a aceptar la teoría darwiniana de la evolución. Todos estos combates que acabo de evocar, la química, pertenecen ya al pasado, excepto quizás a los adeptos del creacionismo, que la batalla no está. Pero por suerte o por desgracia, nuestra disciplina es relativamente joven y estamos en plena contienda. La sustitución del cognitivismo por el conductismo, radical o interconductual, repito que hoy no voy a meterme en eso, está lejos, muy lejos de haber sido realizada. Es por ello que en pleno combate resulta muy peligroso para el partidario de la nueva concepción seguir usando los términos de la antigua. Porque suponiendo, que ya es mucho suponer, se lo aseguro, que para él esté tan claro como cuando habla del sol que se pone y tal y cual, para su contrincante y sobre todo para la mayoría de la gente que no ha tenido la suerte de haber sido expuesta a la nueva conceptualización y que sigue convencida de la justeza y pertinencia de la anterior, tan sólidamente intuitiva y tan de sentido común, contrariamente a los postulados científicos respecto a la conducta de los seres, que es muy intuitiva, anti-intuitiva, para la mayoría de la gente, pues, esta política que yo antes llamaba de malabar, de bilingüismo conceptual, es más que peligrosa. A mis ojos, es suicida. Voy a intentar justificar esta posición tan radical contándoles una anécdota personal muy antigua, a la que no le saqué su jugo epistemológico hasta hace algunos años, y que he contado repetidas veces a mis alumnos porque me parece, modestia aparte, muy pedagógica. De pequeño, mis padres me llevaron una vez a ver una película del oeste. Antes no se decía western, se decía una película del oeste, de indios y de vaqueros, los cowboys, los vaqueros, las vaqueras. Una película protagonizada por el gran James Stewart, que ya supongo que no les dice nada a la mayoría, pero que James Stewart era
cuyo argumento era el clásico viaje con carretas hasta el oeste salvaje de una serie de familias modestas que esperaban encontrar allí una especie de dorado. De toda la película, yo era muy pequeñito, como para ir al cine, pero chaval, solo recuerdo una escena. Toda la película, una escena. El personaje encarnado por James Stewart tenía una hija adolescente de una belleza tal que incluso yo, que repito era un niño totalmente inocente, como no se lo pueden imaginar, me quedé de inmediatamente, pero locamente enamorado de ella. O sea, esa vaquera era más hermosa que la vaquera de la Finojosa. O sea, ustedes conocen el poema del Marqués de Santillana, ¿no? Para los jóvenes. Serranilla del Marqués de Santillana. Moza tan fermosa no vi en la frontera como una vaquera de la Finojosa. Faciendo la vía de Calatraveño a Santa María, vencido del sueño por tierra fragosa, perdí la carrera, no vi la vaquera de la Finojosa. En un verde prado de rosas y flores, guardando ganado con otros pastores, la vi tan graciosa que apenas creyera que fuese vaquera de la Finojosa. Y así, pues la de la película era más hermosa que la vaquera de la Finojosa. Estupor. Pero por desgracia para mí, yo no era el único pretendiente. Pues en la caravana vecina, a la de James Stewart y la vaquera de la Finojosa, viajaba un galán que acumulaba la doble ventaja de tener más o menos su edad y no ser un mocoso como yo, y de no ser un simple espectador en otro lado de la pantalla. Estaba en la película. Bueno. Entonces, una noche, cuando las caravanas dispuestas en círculo por si los indios atacaban, y que por supuesto atacaban, ya la cena y el café tomados, el banjo y la armónica ya tocados, la hoguera central ya apagándose, las familias retirándose a sus respectivas carretas para descansar. El James Stewart se da cuenta de que su hija y el joven este que se pasa el día devorándola con los ojos se han esfumado. Evidentemente, empieza a preguntarse. Y como buen padre que es, empieza a temer por la honra de su hija, hasta entonces virgen, como Dios manda, como Dios mandaba. Las horas pasan y la parejita sin aparecer. La angustia del padre llega a su máximo cuando por fin los ve regresar, tranquilamente cogiditos de la mano, como ni siquiera se les dio cuenta de que eran las tantas de la madrugada. El padre se encara con su hija y le lanza. Y les juro que las palabras son textuales. Si buscan la película y la miran, o sea, y no la he vuelto a ver más, esta película, me quedaron grabadas. Textuales, no cambio ni una coma. Le dice, hija mía, James Stewart actuaba mejor que yo, pero lo hace muy bien. Hija mía, mírame a los ojos y dime, ¿has hecho algo de lo que tengas que sentirte avergonzada? La hija le sostiene la mirada, deja pasar unos segundos para mantener el suspense en el espectador y con gran gravedad le responde, no, padre. James Stewart suspira, aliviado, pasa el brazo encima de los hombros de su hija y se dirigen reconciliados y en paz hacia la caravana, pues al día siguiente les espera una jornada.
No recuerdo nada más. Pero esa frase, textual, que hacía alusión, aunque muy elípticamente, a asuntos sexuales, me quedó, como les acabo de decir, grabada para siempre. Probablemente por un simple mecanismo pavloviano asociando la belleza increíble de aquella mujer y la dulce sensación sensual que tal alusión había provocado en aquel inocente chaval que era yo. Pero si este recuerdo perduró y atravesó varias décadas, como les decía hace un momento, no fue hasta muy tarde que descubrí que podía constituir un buen ejemplo de lo que estoy intentando explicar. Ahora, ese tío ya se ha perdido, ¿no? Está escrito aquí, yo lo voy perdiendo. Y cuando digo yo lo voy perdiendo, está escrito, también está, se lo puse, ¿no? Eso no es whisky, pero es igual. La revelación me llegó una noche en que mi hijo, adolescente, había salido por ahí parranda con su amiguita de entonces y aún no había regresado. Empezaba ya yo a inquietarme, no por su virtud, estábamos en Francia, acabamos de estrenar el siglo XXI, sino por si se hubiese pasado algo con su moto. Es lo que me preocupaba. Y mientras esperaba, si pasó menos inquieto, esta escena, por su similitud, se invitó en mi pensamiento. Y me puse a imaginar lo ridículo que sería si en nuestra época y en nuestro país, hablo de Francia, me comportase con mi hijo como James Stewart con su hija. Me imaginaba la escena, ¿no? Mi hijo que por fin pone la llave en la cerradura, entra en el vestíbulo, y yo que me pongo enfrente y que con toda solemnidad le digo, Max, mira, dime, ¿has hecho algo de lo que tengas que sentirte avergonzado? Y ahí es a donde quería yo llegar. Para James Stewart y su hija, para los dos, en la época y en el país que eran los suyos, tener relaciones sexuales sin estar casados constituía no solo un grave pecado mortal, sino un motivo indiscutible de vergüenza. Es por ello que de manera pública, indirecta, elíptica, como he dicho antes, el padre pregunta a su hija si ha cedido a la concupiscencia, a la carne, como dicen los curas, ¿no? Como decían curas y frailes. Si los curas y frailes supiesen la palabra, y para no tener que utilizar palabras tan crudas, usa la expresión, has hecho algo lo que tengas que sentirte avergonzada. Porque es evidente, en el marco de esta moral sexual, que tener relaciones prematrimoniales es algo indiscutiblemente vergonzoso. En este marco, pues, preguntar si ha cometido algo vergonzoso es estrictamente sinónimo, pero en versión soft, de preguntar si han tenido relaciones sexuales. Y es evidente también que contestando no, padre, a la pregunta explícita sobre la vergüenza, la hija responde no, padre, a la pregunta implícita sobre el sexo. Y también es evidente que si hubiese respondido sí, padre, a la una, significaba sí, padre, a la otra.
¿Estamos de acuerdo? Vamos al hijo. Supongamos que yo no hubiese evolucionado en absoluto y que me hubiese quedado con la educación estricta que recibí sobre estos asuntos vergonzosos, que era la misma educación que la de James Stewart y su hija en la película y tal. Yo soy muy viejo, soy del 51, o sea que ya... Supongamos también, que mi hijo sabe, pues, que para mí, dinosaurio de la antigua generación, el sexo entre novios es vergonzoso. Y supongamos además, en ese caso no se trataba de una suposición, sino que era una evidencia, porque mi hijo olía a hembra de todos los poros del cuerpo, ¿no? Que mi hijo había pasado la noche, bueno, las últimas horas, en la cama de su compañera. ¿Qué hubiese tenido que contestarme él a mi pregunta? ¿Sí o no? Vamos a ver. Si él es honrado y no quiere engañarme, contestará a la pregunta implícita sobre el sexo y no a la explícita sobre la vergüenza. ¿Me siguen? Puesto que entiende muy bien que lo que a mí me interesa saber no es si siente vergüenza, a pesar de que, sin embargo, es esto lo que le he preguntado, sino si ha tenido intimidad con una chica, cosa que en el marco de mi moral antidiluviana es lo que metafóricamente le estoy preguntando, utilizando el equivalente estricto que es la vergüenza. Conociendo él, mi hijo, ambas morales, la mía, porque la conoce, porque sabe que antes las cosas eran así, tal y cual, lo ha visto en películas, lo ha leído en novelas. Me perdí. Eso. Conociendo ambas morales, la suya y la mía, es decir, siendo él bilingüe y queriéndose honrado y decirme la verdad, no le queda otro remedio que contestarme sí, padre. Pero fíjense que tal respuesta le obliga a reconocer que considera que hacer el amor a su novia, que es uno de los actos más dulces, agradables y maravillosos que conoce, es algo vergonzoso. Y muy posiblemente, aunque solo sea por respeto a su amor y a su amada, no va a querer abjurar, apostatar, no va a querer renunciar a su propia concepción de las cosas, confesando que los placeres que generosa y enamoradamente ha recibido son vergonzosos. Si quiere, pues, ser consecuente consigo mismo, debe contestar, no, padre. Repito, por más que buena mujer, por el dilema para él se resume, pues, a renegar de sí mismo o a engañarme. Estarán de acuerdo conmigo que ninguno de los dos términos de la alternativa es muy satisfactorio. Pues bien, se acabó la metáfora, volvamos a nuestros... En situación similar se halla un conductista cuando comunica con un cognitivo. El cognitivista utiliza términos y conceptos, que si naturaleza humana, que si toma de decisión, que si tratamiento de la información, que si libre arbitrio y toda la retahíla de vocablos mentalistas de la psicología tradicional, que pertenecen a y fueron forjados por una conceptualización ancestral que el conductista sabe equivocada, pero que está aún plenamente en boga en la sociedad actual en la que ha nacido y se mueve a diario. Por supuesto, el conductista es bilingüe, puesto que no solo conoce perfectamente, porque
como ya me he dicho 1000 veces, la ha mamado y que constituye su lengua materna, la conceptualización intuitiva del cognitivismo, sino que además aprendió una lengua extranjera, el behavior-holandés. Y contrariamente a su interlocutor, que es monolingüe pobre, como Rajoy, pues él maneja ambas. Y o bien se mantiene fiel a su propia conceptualización, y el diálogo es imposible, puesto que su contrincante no entiende en absoluto lo que le están diciendo, puesto que no posee dichos conceptos, o bien, en aras al diálogo, consiente a traducir, utilizando el marco conceptual cognitivo, porque es el único que les es común. Lo estoy haciendo yo, lo estoy traduciendo al castellano, que es nuestra única lengua común, pero no es, yo también soy bilingüe. Bueno. Y haciendo eso, traduciendo, yendo al marco común tal y cual, no solo reniega de sí mismo, sino que se sitúa indiscutiblemente en posición de inferioridad, puesto que, evidentemente, para responder a las problemáticas propias del cognitivismo, no cabe duda que los conceptos cognitivos son más adecuados, puesto que fueron justamente engendrados para corresponder a ese marco preciso que los conceptos del conductista. El psicólogo y epistemólogo de Quebec, Jean Bélanger, lo dice en unos términos muy claros y por tanto no voy a parafrasearlo, abro las comillas y se va. Dice Bélanger, el psicólogo conductista, como cualquier individuo, ha sido criado y vive en una cultura impregnada de concepciones psicológicas tradicionales. En parte, dicha cultura define la naturaleza de la psicología, sus problemas, sus tareas y los tipos de soluciones esperadas. Los primeros conceptos que adquiere cualquier psicólogo son los de su cultura, y su manejo se convierte en algo socialmente natural. El investigador en psicología debe comunicarse con investigadores de disciplinas vecinas, las cuales están igualmente impregnadas con respecto a la psicología de los mismos condicionamientos culturales. Por ende, el psicólogo conductista debe justificar socialmente su existencia, suscitar su aceptación por parte de la sociedad en la que vive y que le paga su sueldo, que le confiere o le niega prestigio, etc. Y no puede realizar esto de otro modo más que respondiendo a los deseos del grupo social en el que se inscribe. Un poco más lejos dice, resulta difícil atacar a una teoría rival en su propio ámbito, porque el que la ataca, el contestatario, aparece como un intruso, como un bárbaro, como un grosero. Para penetrar en el ámbito, para guiarse en su interior, para comunicarse con los demás, deberá utilizar el mapa de la teoría establecida y, en consecuencia, parte con un handicap. Si pide una reinterpretación de varios fenómenos bien conocidos, si propone concepciones que van en contra de lo que todo el mundo sabe que es cierto, se expone a encontrarse en contradicción con el mapa, o sea, consigo mismo, puesto que ha aceptado el mapa para penetrar en el ámbito y comunicar su teoría. Si por el contrario rechaza totalmente el mapa establecido, se sitúa fuera de ámbito, no pertinente. Si propone un nuevo mapa, debe afrontar un nuevo problema. Dada la identificación de la teoría establecida
con el ámbito en cuestión, los hechos ya conocidos, incluso si concuerdan con la nueva postura, parecen, por simple familiaridad, integrarse mucho mejor en la teoría del rival, en la teoría antigua. Ayer andaba yo muy preocupado porque me notaba empezar a subir una especie de familia y pensaba, si mañana estás conmigo, te vas a divertir. Bueno, veo que logré mantener. Se acabó la cita de Bélanger, ahora voy yo. Renunciar a su propio lenguaje para adoptar el del mentalista resulta pues un ejercicio muy peligroso, como también lo defiende Bélanger en la cita siguiente. Es peligroso porque deja entender que un enfoque conductista puede resolver los problemas de la psicología cognitiva. Supone a priori que las cuestiones, problemas y conceptos mentalistas se reducen a o pueden ser estudiados por cuestiones, problemas y conceptos de conducta. El error del conductismo metodológico y del conductismo filosófico, que es su primo hermano, es creer que una teoría conductista puede hacer eso en el interior mismo de la psicología mentalista y de manera satisfactoria para los mentalistas. Pero ante las contradicciones entre las conductas y los conceptos mentalistas, el mentalista no puede sino preferir la evidencia de sus conceptos y afirmar con razón, desde su punto de vista, la insuficiencia del conductismo. Es importante comprender que la tarea del conductismo no consiste en satisfacer las exigencias o responder a los criterios de una psicología mentalista. Ahí acaba la cita de Bélanger. Bueno, a mí siempre me ha gustado explicar las cosas de una manera lo más sencilla posible, echando mano a ejemplos y metáforas los más sencillas para... ¿no? Es lo que hice en el artículo ese de qué es conducta, que parece ser que muchos se han leído. Y yo siempre he pensado que todo científico debe ser capaz de explicar las cosas de la manera simple, y voy a decir lo mismo que Bélanger, pero a mi manera. Para ello voy a efectuar una encuesta de opinión entre ustedes. Sean sinceros, ¿eh? Les voy a pedir responder a la pregunta. Hoy en día, en nuestra sociedad actual, en la que el gran número de parejas trabajan pues 2, 8 o más horas diarias, ¿piensan ustedes que el hombre debe ayudar a la mujer en las tareas domésticas? A ver, levanten la mano los que piensan que el hombre debe ayudar a la mujer en las tareas domésticas. Vale. Ahora, levantan la mano los que piensan que el hombre no debe ayudar. Bueno, gracias. Como puedo comprobar, y yo no me he pronunciado, pero yo hubiese contestado no. ¿Les sorprende? A mí me sorprende que les sorprenda. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué motivo tendría yo que ayudar a mi compañera en sus quehaceres domésticos? Ustedes, los que han contestado sí, han caído en la trampa que les he tendido, muy mal, utilizando la palabra ayudar, que remite de manera indiscutible a una concepción, un marco ideológico descaradamente machista, en el cual las tareas domésticas son asunto exclusivo de la mujer. Pero como que ustedes son muy modernos y abiertos y guays, consienten a echarle una mano para aliviarle un poco la carga, que repito, le incumbe a ella. Y ella debería darles efusivamente las gracias por su ayuda,
decirles que usted es el hombre más maravilloso del mundo mundial, so pena de pasar por una desagradecida. Yo no ayudo a mi compañera, porque no comulgo con esta ideología que considera que es normal que las tareas domésticas recaigan con contribución sobre las espaldas de la mujer. Yo no ayudo. Yo, supongo que ha levantado la mano diciéndolo, comparto los quehaceres domésticos, puesto que considero que nos incumben a ambos por igual. Ayudar y compartir no es lo mismo. Dichos términos remiten a dos conceptualizaciones diferentes, contradictorias e irreductibles. Yo no trato de mejorar la calidad o la cantidad de mi ayuda asumiendo el 50% de las tareas. Yo las comparto. Ven que aunque en la práctica el resultado puede resultar el mismo, hago 50%, niña, no te quejes. Yo sigo utilizando una ideología machista si digo te ayudo en el 50%. Yo rechazo el concepto de ayudar porque remite justamente a un marco machista. Y si uno no es machista, entonces debe abandonar dicho vocablo porque utilizándolo perpetúa, gracias al lenguaje, la concepción machista. Pero en este ejemplo resultaba relativamente fácil desenmascarar la ideología subyacente del lenguaje utilizado. Algunos la desenmascararon y les felicito. Lo peor es cuando la ideología en cuestión es tan antigua, tan generalizada y tan interiorizada que ni siquiera la identificamos como tal, que ni siquiera nos damos cuenta de su presencia, que nos parece lo más natural del mundo y nos imaginamos que las cosas, y no nos imaginamos que las cosas puedan ser de otra manera. Y por consiguiente, no habiéndola identificada, nos resulta imposible combatir o destronarla. Más tarde, pero pronto que ya lo vigilo ahora, más tarde usaré la metáfora del rostro y de la máscara para ejemplarizar lo que les estoy diciendo. Pero creo que con los simples conceptos de tela, marco y cuadro van a entender lo que quiero decir. Si ustedes solo han visto en toda su vida cuadros cuyas telas se hallan enmarcadas por marcos rectangulares, llegarán a la conclusión de que, por esencia, un cuadro es una tela enmarcada por un marco rectangular. Comprobarán que las telas pueden representar motivos muy diferentes, paisajes, personajes, poligones, tal, que pueden pertenecer a escuelas diferentes, clasicismo, surrealismo, impresionismo, cubismo. Constatarán incluso que los mismos marcos pueden ser de dimensiones distintas, pero siempre rectangulares. Incluso en ese caso tan particular de rectángulo, cuyos cuatro lados son idénticos, que llamamos cuadrado. Pueden ser los marcos constituidos por materiales diferentes, madera, yeso, metal, hierro, adornados con motivos diferentes, coloreados con colores diferentes, etcétera, 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 etcétera. Pero ello no quita que para ustedes un cuadro es forzosamente un objeto rectangular, sean cuales sean las características particulares de la tela, del marco, etc. Y si un día quieren ustedes romper esquemas, quemar ídolos, derrumbar mitos, es decir, cambiar de paradigma, es evidente que no les bastará con rasgar una tela y sustituirla por otra más moderna. Y recuerden que no hay que confundir modernidad y progreso. Una vez en una conferencia sobre el tema modernidad y progreso no es lo mismo. No, mientras que ustedes no pongan en entredicho el marco y no la tela, por más revolucionarios que se consideren ustedes, no van a ser más que unos vulgares reformistas, puesto que seguirán empeñándose en hacer entrar telas en rectángulos,
concepciones nuevas en teorías antiguas, que es exactamente lo que hace el cognitivista o el conductista metodológico. Es que incluso lo dicen y muy claro los evangelios. Nadie echa vino nuevo en vasijas viejas, porque el vino las rompería. Así si se echarían a perder el vino en las vasijas, el vino nuevo en vasijas nuevas. San Marcos, capítulo 2, versículo 22. ¿Por qué no imaginar, en efecto, cuadros ovalados o cuadros redondos? Porque para nosotros el rectángulo no era más que una de las posibles formas de enmarcar una tela para constituir un cuadro. Pero no tenía por qué forzosamente formar parte de la definición misma, del concepto mismo de cuadro. Un cuadro puede ser un cuadro aunque no sea un rectángulo. ¿Y cómo hacer admitir a alguien que se ha quedado con esta concepción que un cuadro ovalado es también un cuadro? O que un espectáculo de teatro que no sea representado en un escenario a la italiana también es teatro. Cosa que no conseguí nunca en mi juventud hacer entender a mi madre. Lo que yo hacía no era teatro, era guiado a la italiana. En verdad os digo, lo más difícil de combatir no son las respuestas a una pregunta, es la pregunta misma. Pues es ella quien nos encierra en los límites del marco conceptual a la que pertenece y que nos los impone. El ateo y el creyente, que son las dos respuestas posibles, una en negativo y otra en positivo a la pregunta sobre la existencia de Dios, se combaten mutuamente el uno al otro, pero no ponen en tela de juicio, sin mejor de palabras, no ponen en tela de juicio la pertinencia de la pregunta. Ambos aceptan y tienen en común el concepto de Dios, y es por ello que, aunque se peleen con vehemencia, lo hacen en el interior de un mismo paradigma. Discuten de la tela, no del marco. En el fondo, hay una gran complicidad entre ellos, pues representan las dos caras de la misma moneda. Y todos sabemos que una moneda, para existir, necesita dos caras. La moneda de una cara no existe. La ruptura con el paradigma de la creencia no lo constituye el ateísmo, lo refuerza, al contrario. La ruptura la opera el agnosticismo, que es el que dice, es que yo no respondo, no porque lo sepa, no porque tenga dudas, no porque no quiero mojarme, es que no entiendo la pregunta, es que no sé de qué me hablas, Marcos. No sé de qué va. Volvamos a estos asuntos. ¿Cuántas veces en plena discusión con colegas cognitivos me han salido con aquello de, bueno, pero tú, si eres intelectualmente honrado, no puedes negar que las imágenes mentales existen, por ejemplo? ¿Por qué contestar? Me hallo frente al mismo dilema que mi hijo. Y propongo que de ahora en adelante esta alternativa sea conocida bajo el nombre del dilema de Max. ¿Yo debo contestar a la pregunta explícita, literal, o a la pregunta implícita, metafórica? En el primer caso, me veo obligado a negar la existencia de las imágenes mentales, puesto que son la conceptualización cognitiva de un fenómeno que sí existe, pero bajo una conceptualización diferente. Mi interlocutor llegará entonces a la pared e indiscutible conclusión de que no soy intelectualmente honrado, que nadie puede negarlo. Si tú lo negas, ya sé lo que es. No vale la pena discutir, tú no eres honrado. Bueno. En el segundo caso, puedo reconocer la existencia de este fenómeno al que ellos conceptualizan bajo la operación de imágenes mentales, pero ello no implica que yo esté aceptando tal conceptualización, cosa que es lo que va a interpretar mi contrincante, gritando victoria. Eso no implica tal que estoy aceptando su conceptualización. Solo implica que yo soy bilingüe y he traducido su lenguaje incorrecto al mío
y me estoy refiriendo al fenómeno en sí, no a su particular conceptualización por parte del cognitivismo. Yo puedo distinguir entre el fenómeno y su tal o cual conceptualización, pues para mí está claro que son dos cosas distintas. Pero como él, el pobre, es monolingüe, confunde el fenómeno, es decir, lo que debe ser explicado, con su conceptualización, que no es más que una explicación, entre otras, no necesariamente la buena. Confunden el rostro y la máscara, que les decía antes. Y perdón que ahora me autocite, pero ya se sabe, cuando uno envejece tiene tendencia a chochear y hay que ser las mismas batallitas y tal, ¿no? Pero bueno, como que lo tenía escrito, pues ahí lo propuse. Al principio había un fenómeno para explicar la conducta y una explicación propuesta, la teoría cognitiva, por ejemplo. Está claro que la explicación propuesta tiene que encajar más o menos con el fenómeno que pretende explicar, como una máscara debe ajustarse más o menos al rostro del actor, para ser verosímil. Pero se trata tan solo de una explicación entre otras posibles, y en todo caso distinta de, no identificable con, el fenómeno que se trata de explicar. Un fenómeno y su explicación son dos cosas distintas. Y uno puede preferir otra explicación sin por ello modificar en absoluto la naturaleza del fenómeno en cuestión. Rechazar un modelo explicativo no implica en modo alguno rechazar el fenómeno que debe ser explicado. Pero si una teoría explicativa se ha perpetuado durante siglos, gracias, entre otras cosas, a su carácter intuitivo, hasta el punto de que ya no es percibida como una teoría, que puede ser sustituida en cualquier momento por otra, sino como el fenómeno mismo, resulta evidente que toda nuestra teoría aparecerá como aberrante, como contraria a la evidencia misma, en el sentido de que, como si yo quisiera quitar la máscara de un actor, pero esta máscara con tantos siglos se ha ido fundiendo con la piel y si le arranco la máscara, le arranco la cara. Cuando una conceptualización se ha confundido hasta tal punto con el fenómeno que intenta conceptualizar, hasta tal punto que ha llegado a identificarse con él, a no formar más que una sola y misma entidad allí donde en realidad hay dos, entonces criticar, negar o combatir tal teoría equivale a criticar, negar o combatir el fenómeno en cuestión. Y como que el fenómeno en cuestión no puede ser honradamente negado, puesto que existe, como que no se establece ninguna diferencia entre el fenómeno y la teoría secular que lo ha venido conceptualizando, y por lo tanto no se puede negar esta sin negar aquel, entonces resulta honradamente imposible negar la teoría en cuestión. El conductismo no niega tal o cual fenómeno como se suele afirmar. Niega su conceptualización bajo la teoría cognitiva u otra y propone una conceptualización diferente para dicho fenómeno. El problema proviene de la confusión del concepto con la cosa. Y como que la cosa ha sido bautizada con el nombre que le ha forjado la teoría primitiva en el doble sentido de la palabra, al negar dicho nombre de pila, parece ser que se niega la cosa en sí, puesto que se hallan íntimamente confundidos. Esto era la autocita. Negar el geocentrismo no es negar que vemos salir el sol por el este y ponerse por el oeste. Es negar que la única manera de teorizar este fenómeno visual sea afirmando que la Tierra está quieta y que el sol gira. Si alguien me dice, bueno, pero tú, si eres intelectualmente honrado, no podrás negar que el sol sale por el este y se pone por el oeste. ¿Qué contestar? Si lo acepto, estoy aceptando que el sol gira alrededor de la Tierra, que el contrincante va a cantar victoria. Si lo niego, paso por un individuo intelectualmente deshonesto. Y es que no hay que olvidar nunca, permíteme que insista, que un cambio de conceptualización no implica
un cambio de percepción sensorial. Seguimos viendo todos los días salir y ponerse el sol. Y no por ello pensamos que el sol gira alrededor de la Tierra. Del mismo modo, por más monistas que seamos, seguimos autopercibiéndonos a nosotros mismos como duales, como el cuerpo, la mente o las palabras que uno quiera darle. Pero es cuestión de saber a quién damos la prioridad, por quién preferimos regirnos, por las percepciones sensoriales o por la razón. Si solo nos fiásemos del mundo sensible, no podríamos nunca hablar, como lo hacen los físicos, ayer lo evocaba, de un espacio a n dimensiones, porque nuestros órganos no contemplan espacio de n dimensiones. Y voy a ir aterrizando. Ya. Durante esta charla he utilizado un montón de veces el vocabulario mente. Desde la casi primera frase, cuando les dije, voy a exponerles algunas de las reflexiones que se han forjado en mi mente a lo largo de los 35 años de docencia. Debo confesar que lo he hecho adrede. La palabra mente me parece un buen ejemplo, una buena síntesis de lo que he intentado, no sé si lo habré logrado, transmitir. En efecto, para todo aquel que haya adoptado el paradigma conductista, está sobradamente claro que este término no tiene razón de ser en el interior de tal conceptualización. Cuando decimos, por ejemplo, una idea acaba de atravesarme la mente, a nadie se le ocurre preguntarnos, ¿ah, sí? ¿De derecha a izquierda o de arriba a abajo? ¿Cómo se te le atravesó? Puesto que todos somos conscientes de que se trata de una metáfora. Cuando alguien dice, he perdido la razón, pues nadie se pone a cuatro patas a buscarla, a ver si está detrás del armario. Pero perenizar a nivel de lenguaje términos que remiten a concepciones caducas no me parece la mejor estrategia para combatirlas. Tal actitud se me antoja, en efecto, de una levedad insostenible. Solo queda eso. Hace unos años escribí un pequeño artículo denunciando el mentalismo subyacente a la utilización de los adverbios en mente. Artículo que, por cierto, compañero y muy estimado Julio Varela, abrimos una gran polémica sobre ese artículo y aún no estamos de acuerdo sobre él. En la medida en que no hace falta ser un gran latinista para saber que mente no es más que el ablativo singular de mens, mentis, un sustantivo que decir espíritu. Así, por ejemplo, cuando decimos claramente, estamos diciendo con la mente clara. Cuando decimos sinceramente, estamos diciendo con la mente sincera. Es decir, estamos sencillamente utilizando el lenguaje del enemigo, con lo cual ya tenemos media batalla perdida. Y no me vengan con que yo he sido el primero en usar y abusar de los adverbios en mente a lo largo de esta conferencia, puesto que lo sé perfectamente y lo he hecho expresamente para ilustrar mi argumentación. Lo he usado exactamente, incluyendo este último, 54 veces. Y aún, por caridad cristiana, les he ahorrado el adverbio más increíblemente increíble, a saber, mentalmente. Traducción literal, con la mente mental. Y del adverbio pasamos alegremente al sustantivo, la mentalidad. Y entonces afirmamos que deberíamos verificar la mentalidad de los conductores de automóviles o de los hombres respecto a su participación en las tareas domésticas, y perdemos tiempo y recursos intentando modificar la inteligencia de la mentalidad, cuando es obvio que lo que debería modificarse son conductas, no mentalidades.
que yo sepa, una mentalidad nunca ha causado el más mínimo accidente, nunca ha matado a nadie y, por supuesto, nunca ha planchado una camisa. Bueno, ustedes no sé, pero yo ahí seguiría compartiendo durante horas y horas. Pero algo me dice, seguramente debe ser mi reloj interno, ese de los momentos, que debo terminar. Así. Voy a poner un punto final a esa charla, abrir el turno de preguntas, antes de regresar a mi condición de jubilado, puesto que después de haber pasado la mayor parte de mi vida concediendo tiempo a mis prioridades, hace tiempo que decidí conceder la prioridad a mi tiempo. Gracias. Me quedo aquí por si acaso hubiese alguna pregunta. Hola, estamos muy apurados de tiempo, pero bueno, que haya por lo menos alguna. He visto que Luis Antonio me ha parecido que quería hacer una pregunta y yo creo que será la primera y la última. Mañana voy a estar fónico. ¿No se oye? Sí, se te oye, se te oye. Gracias por lo dado. Yo creo que es un comentario para que el ponente, por otra parte, antes de hacerlo, Pon el micro más cerca, por favor. sí, me ha gustado mucho la conferencia, creo que ha aceptado plenamente. 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 Con la mente plena. Sí, es una reflexión sobre algo que creo que ocurre, ¿no? A Skinner, por ejemplo, se le ataca de que yo digo verbal, digo sobre conducta verbal y dijo no sé qué cosa. Pero Skinner en el libro ha definido operantes verbales, como cólica, tacto, mando, etc. Y esos conceptos, que son justamente son nuevos, que yo creo que Skinner los escribió ya a propósito para que los confundan con términos de la lingüística. Esos conceptos nunca han sido atacados, que yo sepa. ¿No? O sea, nadie cognitivo se mete con los factos. Hombre, un cierto Chomsky sí se metió, ¿no? O sea, se metió con la exposición general, pero cuando hablamos de tactos, sobre verbales, sobre fuerzas. Entre nosotros. Sí, sí. 4 gatos. Sí, pero estamos a salvo. Hagan el porcentaje respecto a la población mundial. Y nadie malinterpreta el significado de estas palabras, justamente porque no son mentalistas. Si estamos hablando de lenguaje con la función de selección, la función de no sé qué, que los cognitivos estaríamos metidos en un jaleo. Porque hablamos de tactos, nadie dice nada. Bueno, es una reflexión, creo que es muy importante como Es un paso en el buen sentido, pero sigue quedando reducido a un núcleo minimalista de personas. La gente sigue pensando de manera tradicional. Bueno, yo creo que sería algunos de ustedes quizás conocen a Tomás Carrasco. Ese hombre, yo le he oído siempre hablando conductistamente. No, porque claro, si hablas tú, los tipos condicionados y incondicionados, o sea, habla un castellano que es berriorlandés. Me parece muy bien, es un ejercicio muy sano. A veces un poco largo, difícil de seguir, pero bien. Como mínimo cuando hablamos entre nosotros. Luego ya en el bar, cuando discutimos de fútbol, bueno, pero... Gracias a ti. Bueno, pues sintiéndolo mucho, pues
tendríamos que dejarlo aquí. Los contactos, las relaciones, los enlaces están hechos. Todo el que quiera ponerse en contacto con cualquier otro puede hacer de manera directa o de manera mediada, pero entre otras cosas para eso es el Congreso.